Bien, para ello vamos a realizar otro ejercicio de esta aplicación de las leyes de los gases. Entonces, por favor, a ver, vamos a hacer otro de esta misma ley, que es la ley de Boyle, ¿de acuerdo? Esta es la ley de Boyle. Voy a bajar un poco. Voy a escribir aquí que es la ley de Boyle. Vamos a escribirlo con moral. ¿Sale? Esa es la ley que estamos viendo ahorita. O más bien, el ejercicio pertenece a esta ley. Ok, entonces, veamos. Y el siguiente ejercicio dice así. Ahí se me sale. Ya, calcular el volumen de un gas. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. No sé si lo quieran escribir. Calcular el volumen de un gas al recibir una presión de 2 atmósferas si su volumen es de 0.75 litros a una presión de 1.5 atmósferas. Ok, ATM, esa abreviación significa atmósferas. Las atmósferas son las unidades de medida, o bueno, es la unidad de medida con la que se obtiene o con la que se puede medir la presión. Les había mencionado que podemos medir la presión con milímetros de mercurio, con atmósferas, con pascales, con bares y PSI. Podemos medirlo con estas distintas unidades. En este caso vamos a trabajar con atmósferas, ¿vale? Ok, ahora, de aquí díganme qué datos pueden identificar. ¿Qué datos tenemos? 2 átomos. Atmósferas. Perdón. Ok, esa de 2 atmósferas, ¿qué datos serían? Estas 2 atmósferas. ¿Precisión? ¿Mandé? ¿Precisión? Presión. Presión. ¿Vale? Ok, sería la presión. La vamos a manejar como presión 1, ¿de acuerdo? Vamos a manejarla como presión 1 y sería de 2 atmósferas. Bien, ¿qué otro dato me da? Volumen 0.75. 0.75, ¿qué sería ese? Volumen. Ok, volumen. ¿Y ese qué volumen sería? ¿Volumen 1 o volumen 2? Volumen 1. ¿Segurísimos? A ver, lean Volumen bien. 2. ¿Por qué? Porque vamos a calcular. ¿Qué vamos a calcular? ¿Qué vamos a calcular? Porque vamos a calcular el volumen, ¿no? Ok, el Y ya volumen tenemos 1, un volumen. Eso significa que vamos a sacar el otro volumen. Exacto, mira, dice aquí, calcular el volumen de un gas al recibir una presión de 2 atmósferas. Esa presión quedamos que era la presión 1, por lo tanto el volumen que vamos a investigar, que vamos a obtener, sería el volumen 1. ¿Sale? Este volumen pertenece a esta presión. Después sigue diciendo, si su volumen
es de 0.75 litros a una presión de 1.5 atmósferas. Es decir, ese es el volumen 2 con la presión 2. A lo que sigue, es decir, el paso siguiente de este sistema. Por lo tanto, mi presión 2 es de 1.5 atmósferas y mi volumen 2 es de 0.75 litros. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió por qué estoy poniendo los datos así? No. ¿No? ¿No? ¿De nuevo? No, no Porque entendí. está abreviando, ¿no? Permítanme tantitito, déjenme cerrar la puerta porque no los alcanzo a escuchar muy bien. Ok, entonces, me dicen que no se entendió muy bien. Vale, vamos a imaginar que aquí tenemos nuestro primer sistema, ¿sale? Ay, ni siquiera tiene color. Bueno, aquí tenemos nuestro primer sistema. Este sistema va a tener la presión 1, vamos a ponerlo aquí. Ahí, pero sí. Sin esto, vamos a ponerle por el moradito. Y aquí tenemos la presión 1 y el volumen 1. En este caso, ya les había mencionado que los sistemas van a tener 3 parámetros para medirse, 3 parámetros que me van a indicar cómo se está comportando, por ejemplo, en este caso, el gas, que es lo que estamos estudiando, los gases. Entonces, vamos a medir el volumen, vamos a medir la presión y vamos a medir la temperatura. En este caso, en esta aplicación, no nos dan la temperatura porque quedamos que cuando la temperatura es constante, pues no se toma en cuenta, ¿de acuerdo? Sobre todo la ley de Boyle. ¿Cómo se llamaba el sistema cuando su temperatura era constante? ¿De acuerdo? ¿Me podría hacer mi café, bebé? Perdón. Perdón. ¿Cómo se llamaba el sistema cuando la temperatura era constante? Luis Ángel, Esdras, Luis Sánchez, ¿se acuerdan o no se acuerdan? A ver ahí en sus apuntes. Bueno, si lo apuntaron, yo espero que sí. Cuando la temperatura es constante, la ley de Boyle, ¿cómo se llamaba el sistema? Porque cuando el volumen era constante se llamaba isovolumétrico, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Ok, que ¿cómo se llamaba el sistema cuando la temperatura era constante? En la ley de Boyle, por ejemplo. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se gana el punto? Ok. Se llamaba, o más bien se llama, isotérmico, ¿sale? ¿Por qué? Porque tiene la misma temperatura todo el tiempo. Ahora, este sistema, en primera instancia, bueno, pues va a tener una presión y un volumen, pero después va a cambiar tanto su presión como su volumen. Ya dijimos que la temperatura va a permanecer constante, pero su presión y volumen no. Por lo tanto, aquí al siguiente, bueno, después de un tiempo, va a cambiar esta presión y la vamos a manejar como presión 2 y volumen 2. ¿Por qué? Porque está cambiando. Después de un lapso, después de un tiempo, la presión 1 pasa a ser la presión 2 y el volumen 1 pasa a ser el volumen 2. Es por eso que aquí nos dice calcular el volumen de un gas al recibir una presión de 2 atmósferas. Entonces, mi primer sistema dice que tiene un volumen de 0.75 litros. El sistema, cuando inició, al comenzar, comenzó con 0.75 litros en su volumen 1, ¿sale? Y dice, a una presión de 1.5 atmósferas. Entonces, la presión 1 es de 1.5 atmósferas. Bueno, aquí vamos a cambiar de orden. Entonces, esto
Y vamos a decir que nuestro volumen 1, dijimos que es de 0.75 litros. Nuestra presión 1 va a ser de 1.5 atmósferas, para alinearlo con el ejemplo que les estoy dando. Y aquí mi presión 2 será de 2 atmósferas y mi volumen 2 es el que yo tengo que investigar, es el que yo tengo que obtener a partir de lo que me están, a partir de los datos que me están dando. Así que después de un tiempo, después de un lapso, esta presión va a ser una presión 2, es decir, de 1.5 atmósferas cambió a 2 atmósferas. En este caso aumentó. ¿Sí se dan cuenta que aumentó la presión o disminuyó? Aumentó. Aumentó y después me dice, investiga o más bien obtén el volumen. El volumen 1 es de 0.75 litros. Por lo tanto, mi volumen 2 va a aumentar o a disminuir. Según lo que... Aumentar, ¿no? ¿Mandé? ¿Aumentar o estoy mal? Vamos a ver. ¿Sale? Vamos a hacer el ejercicio para ver si es cierto. Vale. Por favor, recuerden que sus camaritas deben estar encendidas. Por favor. Bien. Ahora, vamos a ver si eso es verdad. En este caso, la fórmula que vamos a ocupar es exactamente la misma. Obviamente, así es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque vamos a investigar también, o vamos a obtener también el volumen 2, es decir, de mi segundo proceso, o de mi proceso después de un tiempo. Entonces, aquí tengo la fórmula que es la ley de Boyle, que es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Y de aquí yo despejo a mi volumen 2, que me queda como volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión. Ya tengo esto. Ahora voy a sustituir. ¿Qué voy a sustituir? Pues todos mis datos que ya obtuve, que ya tengo. Y tengo mi presión 1, que es de 1.5 atmósferas, por mi volumen 1, que es de 0.75 litros. 0.75 litros. Y mi presión 2 es de 2 atmósferas. 2 atmósferas. Listo. Ya tengo esto ahora. Las atmósferas con las atmósferas se eliminan, por lo tanto, mi resultado me va a quedar en litros. Ahora díganme, ¿cuánto les da eso? Recuerden, primero debemos multiplicar y después dividir. En este caso, 1.5 por... ¿Mi calculadora? ¿Dónde está? Ahí está. 1.5 por 0.75 da 1.185. Nada más. Ok, entre 2. Da 0.5625. Exactamente. Ese es el resultado. 5.625 me dijo, ¿verdad? Okay. Sí. Exacto, ese es el resultado. Y como les mencionaba, va a quedar en litros. ¿Por qué? Porque las atmósferas se eliminan con las atmósferas y nos queda únicamente los litros. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Si no, díganme por favor. Yo no entendí, como no estuve en la clase anterior, no entiendo lo que están haciendo. Darío, ¿no vio los videos? No, es que no he tenido tiempo, perdone. Ok, bueno. Lo que Sí los vi, de pero los tenía muchas dudas. Sí, me imagino que debe tener muchas dudas. Porque esto ya es casi lo último de física. Sí. Pero bueno. Está bien. Sí, esto que estamos viendo, pues es de los gases, su comportamiento, los sistemas, cómo es que la temperatura afecta, cómo es que la presión afecta y cómo es que el volumen afecta, para que las moléculas de los gases puedan pues moverse en el sistema. En este caso dijimos que la temperatura permanece, pero la presión y el volumen va a cambiar, es decir, voy a mantenerlo, no sé, a 30 grados Celsius, por ejemplo.
tanto mi sistema, bueno, al comenzar mi sistema como al finalizar mi sistema siempre se mantuvo en 30 grados Celsius. Jamás varió la temperatura, no subió, no bajó, siempre se mantuvo en 30 grados Celsius. Es por eso que no lo tomo en cuenta en mi fórmula. Pero mi presión y mi volumen sí cambiaron. Por ejemplo, mi presión 1 dijimos que era de 1.5 atmósferas, pero después yo aumenté esa presión, es decir, de 1.5 atmósferas la aumenté a 2 atmósferas. Eso hizo que mi volumen cambiara. Cuando yo aplico una presión al gas, este gas se comprime. Sí les ha pasado, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, tienen un globo en una fiesta, por ejemplo, ¿no? Les dan su globito y ustedes están jugando con su globito. ¿Y qué pasa cuando ustedes lo aplastan? Se rompe. Bueno, sí, se rompe si está muy inflado, sí, pero si no está tan inflado, ¿qué pasa? Se aplasta. Ok, se aplasta, ¿qué más? Está así como tipo tortilla, pero Ok, se deforma, ¿cierto? Y sí. el gas, por ejemplo, en nuestras manos, si nosotros aplastamos el globo, ¿qué pasa en los extremos donde no aplastamos el globo? ¿Qué pasa con el globo? Se expande. Se expande, se empieza a salir por algún lado. Es lo que hace el gas. Busca dónde salir, pero si no hay por dónde salir, entonces se comprime. Es por eso que aquí nuestro volumen 2, si se dan cuenta, disminuyó. ¿Sí ya se dieron cuenta? De 0.75 litros bajó o descendió a 0.56, perdón, 0.5625, 0.56 litros, disminuyó. ¿Sí se dan cuenta de este proceso? Entonces, cuando nosotros comprimimos un gas, pues su volumen va a cambiar, va a disminuir. ¿Por qué? Porque está comprimido. Si nosotros hubiésemos disminuido la presión, es decir, quitado presión, no sé, a una atmósfera, por ejemplo, pues habría aumentado el volumen, habría sido de 1.12, 1.12, 1.15, algo así. Habría sido el volumen final. Es decir, habría aumentado. ¿Por qué? Porque habría más espacio para que las moléculas estuviesen moviéndose. ¿Sí? ¿Se comprendió esto que acabo de explicar o no? Más o menos. Más o menos. Luis Ángel. Sí. ¿Sí? Luis Sánchez. Un poquito. ¿Un poquito? Ok. Esdras. Sí. Ok, bueno, vamos a pasar al siguiente y en este vamos a aplicar la ley de Charles. Aquí vamos a aplicar la ley de Charles. Bueno, y aquí en la ley de Charles, el ejercicio es el siguiente. Se tiene un gas a una temperatura de 25 grados Celsius y con un volumen de 70 centímetros cúbicos a una presión de 586 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará este gas a una temperatura de 0 grados Celsius si la presión permanece constante? Vale. Entonces aquí hay
nos dice que vamos a tener un gas a una temperatura de 25 grados Celsius y con un volumen de 70 centímetros cúbicos a una presión de 586 milímetros de mercurio. Después nos pregunta acerca del volumen que va a ocupar ese gas que tenemos en primera instancia, pero cuando su temperatura descienda ¿a qué? A 0 grados Celsius y cuando la presión permanece constante. Entonces, en este caso, este sistema se va a llamar isobárico. ¿Por qué? Porque va a permanecer su presión. Tanto en la primera instancia como en la segunda instancia, la presión va a ser la misma. La presión no va a cambiar. En este caso, mi presión no cambia. Lo que sí cambia va a ser mi temperatura y mi volumen. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Mi temperatura y mi volumen sí están cambiando, pero mi presión no. Esa permanece constante. Ahora bien, ¿qué está pasando? Bueno, pues aquí me dice que mi gas en primera instancia su temperatura es de 25 grados Celsius. Aquí vamos a tener 25 grados Celsius. Esa es la primera temperatura. Y a esa temperatura el volumen es de 70 centímetros cúbicos. Ahí aquí no debió haber más. Bueno, ya. Volumen 1 va a ser de 70 centímetros cúbicos. Vamos a poner aquí 70 centímetros cúbicos. Listo. Y me está mencionando la presión, pero ya dijimos que la presión tanto 1 como 2 van a ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque es constante. Entonces, nada más la vamos a poner como el dato que nos están dando, de 586 milímetros de mercurio, pero no la vamos a ocupar, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya dijimos que es constante. Después nos dice, ¿qué volumen ocupará este gas? Aquí este es el volumen que necesitamos identificar, o más bien que necesitamos obtener, y ocupar este gas a una temperatura de 0 grados Celsius. Vamos a poner la temperatura 2. Nuestra temperatura 2 es de 0 grados Celsius. Ahora, mucha atención aquí. Mucha atención aquí. Para poder trabajar con estos gases, para poder manejar o para poder manipular las temperaturas debemos cambiarlas a Kelvin. Es decir, si las tengo en grados Fahrenheit, si las tengo en grados Celsius, debo yo transformarlas, convertirlas a Kelvin. ¿Se acuerdan que nosotros ya teníamos o ya tuvimos la fórmula para transformar de grados Celsius y de grados Fahrenheit a Kelvin? ¿Sí se acuerdan que eso ya lo hicimos? Bueno, ya lo hicimos. En este caso, vamos a transformar estas temperaturas que tenemos. Tenemos 25 grados Celsius y 0 grados Celsius. Las tenemos que transformar a Kelvin. ¿Cómo se transformaba a Kelvin? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? A ver, revisen sus notas por ahí. Menos 273.15. ¿Era menos o era más? Menos. ¿Seguros que era menos? Sí, ¿no? Digo. A menos que ya esté Eso mal. es para transformar de Kelvin a grados Celsius. Cuando le restamos es de Kelvin a grados Celsius, es decir, si nos dan la temperatura en Kelvin, si nos dicen son 300 Kelvin y lo queremos transformar a Celsius, entonces sí lo restamos. Pero en este caso nos están dando los grados Celsius y los tenemos que transformar a Kelvin. Entonces, ¿es más? Exacto, ahí es donde se suma. Entonces aquí a 25 grados Celsius le voy a sumar 273.15, si era 273.15, perdón. Uh-huh.
Le voy a sumar 273.15. ¿Para qué? Para convertirlo a Kelvin. Entonces, 25 más 273.15 me va a dar 298.15. ¿Sí me da eso? 298.16. Ah, caray. Ah, no, sí, punto 15. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Ah, bueno, está bien. Entonces sí. Así sí, porque dije, ah, caray, ¿de dónde sacamos el 16? Claro. Muy bien, entonces ya tenemos, nuestra primera temperatura transformada a Kelvin. Ahora vamos por la segunda. Mi segunda temperatura va a ser exactamente lo mismo. Voy a sumar 273.15 y me va a dar mis grados Kelvin. 0 más 273.15, pues 273.15 Kelvin. ¿De acuerdo? Esa es mi temperatura 2. Ahora, teniendo esto, voy a quitar esto de aquí. Ok, teniendo eso, díganme, ¿cuál es, o más bien, cuál sería la fórmula que debo utilizar? ¿Qué fórmula dijimos que vamos a utilizar? ¿La de Kelvin? No. ¿La de Charlie? Charlie. Exacto, la ley de Charles. Ahora díganme, ¿qué dice la ley de Charles? Ay, ya no sé. ¿Qué dice la ley de Charles? Díganme, díganme. ¿Qué menciona? O más bien, ¿cuál es la fórmula? ¿No? Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Volumen sobre temperatura. Vale, entonces tenemos a nuestro volumen, ¿qué? 1, 2, 1, ¿vale? Sobre nuestra temperatura, 1. bien. ¿Qué más? Después dice que es igual a volumen sobre 2. Ok, volumen 2 Y temperatura 2. sobre temperatura 2. Muy bien, sobre temperatura 2. Perfecto, entonces ya tenemos nuestra fórmula, que es esta de aquí, pero nosotros queremos calcular a nuestro volumen 2. Por lo tanto, ¿cómo quedaría despejado nuestro volumen 2? ¿Hicimos los despejes de estas fórmulas? Bueno, pero ustedes ya saben hacer los despejes porque son muy inteligentes y porque ya se los enseñé. Así que díganme, ¿cómo quedaría despejado el volumen 2? Sobre temperatura 1 o ¿Quieres? sobre volumen 1. No, el volumen 2 tendría que quedar solo. ¿Qué le está estorbando al volumen 2 aquí? La temperatura 2. La temperatura 2, ¿qué está haciendo? Multiplicando, dividiendo, sumando, restando. Dividiendo. Dividiendo, y dijimos que va a pasar del otro lado con la operación contraria. Entonces, si está Entonces, dividiendo, restando. pasa. ¿Está restando? No, a No, sí. multiplicación. ¿Mande? A multiplicación. Multiplicando, ¿sale? Si está dividiendo, pasa multiplicando. ¿A quién va a pasar multiplicando? Pues a volumen 1 sobre temperatura 1. Entonces, vamos a multiplicarlo. Vamos a tener, entonces, que sería, o que quedaría volumen 1 por temperatura 2, que es la que pasamos al otro lado, sobre nuestra temperatura 1. ¿De acuerdo? Y ya quedó despejado. Ahora sí, con esta fórmula
yo voy a colocar mis datos. Tengo mi volumen 2 va a ser igual a mi volumen 1. Dijimos que mi volumen 1 es de 70 centímetros cúbicos. Vamos a ponerlo aquí, 70 centímetros cúbicos. Por mi temperatura 2. Mi temperatura 2 dijimos que es de 273.15 Kelvin, porque dijimos que vamos a trabajar con Kelvin, y mi temperatura 1 es de 298.15 Kelvin. Por lo tanto, en esta sustitución, en esta ecuación, vamos a eliminar a los Kelvin únicamente, ¿sale? Estos Kelvin se quedan fuera. Por lo tanto, mi resultado va a quedar en centímetros cúbicos. Ahora bien, ¿cuál es mi resultado? ¿Qué resultado les da? ¿Perdón? De 70.263.15 da a 19.120. A ver, revisen bien. Es 70 por 273.15. Lo voy a hacer igual yo. 70 por 273.15. Ese resultado entre, ese resultado que me diste, entre 298.15. Da 64.130. Ok, ese sí ya me parece correcto. 64.130, bueno, lo vamos a dejar en 13 centímetros cúbicos, que es lo que nos quedó, ¿de acuerdo? Y ese va a ser nuestro resultado, ese es nuestro resultado, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta? Sí, no, díganme por favor. No entendí bien cómo convirtió la fórmula. ¿Quién me está hablando? ¿Quién? Perdón. Yo, Luis Ángel. Ah, ok. Yo tampoco, pues obviamente no comprendo, pero no quiero tampoco atrasar a la clase. Ok, a ver, me dicen que no comprenden cómo es que despejamos la fórmula. Sí. Vale, recordemos, bueno, Darío, esto es de matemáticas, pero está bien. Ok, recordemos que para despejar una fórmula, para despejar una ecuación, pues nosotros tenemos que, de un lado de nuestra igualdad, aquí de un lado de nuestra igualdad, vamos a hacer, no sé, vamos a quitar, por ejemplo, una división, o vamos a quitar una multiplicación, o vamos a quitar una suma o una resta. Pero eso que estamos haciendo de este lado de la ecuación, viéndolo de frente del lado izquierdo, lo tenemos que hacer también del lado derecho. Todo lo que hagamos de un lado, tenemos que hacerlo del otro lado, siempre. ¿Por qué? Porque es una igualdad, porque es una expresión algebraica, es una ecuación. Entonces, aquí yo dije, voy a despejar a mi volumen 2. Mi volumen 2, dijimos que para poder estar solo, para poder estar solito, necesitamos quitar a la temperatura 2, ¿cierto? Es lo único que le estorba a mi volumen 2 aquí, ¿sí o no? ¿Sí, no? Darío, Sí, ya entendí. Es que no pensaba pensaba que volumen 2 y temperatura 1 se cancelaban cuando multiplicaba los dos de un lado, pero como son diferentes, es T1, ¿no? Y T2. Exacto, Ah, exacto. Aquí no se van a cancelar jamás, porque son temperaturas diferentes. Muy bien. bueno, gracias, maestro. ¿No? ¿De qué? Entonces, Darío, aquí tenemos esta temperatura 2 que está dividiendo, pero como está dividiendo, vamos a pasarla del otro lado multiplicando, es decir, con su operación contraria. Recuerda que vamos a pasar siempre del otro lado, pero con la operación contraria. Si está sumando, la pasamos restando. Si está restando, la pasamos sumando. Si está multiplicando, la pasamos dividiendo. Si está dividiendo, la pasamos multiplicando y así sucesivamente. Las operaciones contrarias. En este caso, está dividiendo, va a pasar
Multiplicando. Multiplicando. Es por eso que aquí, bueno, vamos a escribirlo acá para que veamos qué pasó después, ¿no? Porque aquí no se ve este paso. Pero pues está sencillo. Mira, lo que está pasando aquí es que esta temperatura 2 la quitamos y la multiplicamos justo acá. Temperatura 2. ¿Sí te das cuenta de esto? Sí. Pasamos del otro lado, ¿sale? Se quitó de aquí, ¿para qué? Para que mi volumen 2 quedara solito y se pasó al otro lado. ¿Y ahora qué hice? Ah, pues únicamente volteé mi ecuación, ¿para qué? Por practicidad, más que nada. Para que quedara mi volumen 2 del lado izquierdo, izquierdo, y lo que equivale a mi volumen 2 del lado derecho. Es decir, pasé toda esta operación a este lado y la reordené. Nada más puse el volumen 1 por temperatura 2 y sobre temperatura 1. Y esto es igual a mi volumen 2. ¿Sí quedó más claro? Sí, sí quedó claro. ¿Sí? Ok. Vale, entonces, ¿hay alguna duda o pregunta hasta aquí? No. ¿Segurísimos? ¿Todos? Esdras, Lalo, Luis Sánchez, no, Luis Ángel, ¿o quién era? No, ni una. Sí, fui yo. Ya lo entendí. Luis Ángel. Ok. Luis Sánchez, ¿alguna duda o pregunta? No, maestra, gracias. Vale. Recuerden que sus camaritas, por favor, espero que las mantengan encendidas. ¿Vale? Por favor. Bien, entonces, sabiendo eso,